a hablar de cambio. ¿Y por qué es importante tener la información de cambio? Es porque nosotros vamos a abrir nuestra mente sobre qué es lo que está pasando en el mundo y por qué desde el área de recursos humanos, talento humano, gestión humana, capital intelectual, bienestar, desarrollo de personas. O sea, es que son muchos nombres que los podemos conocer en las empresas, pero básicamente quienes nos encargamos de cuidar a la gente en las organizaciones para que puedan tener el mejor desempeño y cumplamos los mejores resultados a nivel empresarial. Entonces, desde esa área estamos cambiando y es importante que entendamos que el mundo cambió y en este momento tenemos condiciones diferentes. Entonces hay una frase de Eamon Keeley que lo encuentra en el libro La década decisiva. Si quieren buscar el libro lo pueden buscar porque él dice cosas muy interesantes. Y él dice la siguiente frase y piénsela y me van colocando me colocan ahí en el chat lo que piensan. Dice, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. ¿Qué les dice esta frase? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué los hace pensar? Irma nos dice, me encanta esa frase, lo que no me parece simplemente lo dejo pasar. Bueno, sí, sí, muy bien, Irma, de lo anterior, excelente. Sí, no me parece para que me enganche, ya tenemos suficientes cosas que nos pasan como para muy tranquilizarse en un espacio tan rico como este. Pues cuéntenme esa frase. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Vayan colocándome en el chat qué les dice esa frase, qué les llama la atención. ¿Qué les dice? ¿Qué les hace pensar? Claudia nos dice algo muy chévere, todo cambia dependiendo del siglo en el que estamos y estamos evolucionando mucho más rápido. Los que estuvieron conmigo en el mini curso la semana pasada donde se hizo el preámbulo que estuvimos media hora reunidos, estuvimos hablando un poco de las revoluciones y cómo cada revolución fue dejando algo. Cuando estemos en el diplomado profundizamos un poco porque allí lo pasamos un poco rápido, pero la idea es que vayamos mirando cómo las revoluciones fueron trayendo nuevas formas de trabajar, de pensar, de relacionarnos y hay un punto de quiebre donde la historia cambia. Era antes de la llegada del acero, después de la llegada del acero, antes de la llegada de las máquinas de vapor, después de la llegada de vapor, antes con, digamos, los grupos económicos empresariales y después de la llegada. O sea, son cosas diferentes que van pasando y eso va teniendo más información para hacerlo. Entonces allí dice, por ejemplo, a ver, ya me estoy devolviendo lo que me decían porque hay varias personas. Marisol nos dice que debemos estar abiertos a los cambios que se vengan y eso es muy importante. La flexibilidad laboral en este momento debe estar en el orden del día. Tenemos que tenerlo en un piso epistemológico para poder ver el mundo desde allí. Si yo espero que todas las cosas sigan igual, vamos a tener dificultades frente al tema. Entonces, para que lo vayamos trabajando. ¿Qué debemos entender a las nuevas generaciones? Esto que me estás diciendo, Sandra, me parece importante porque ahora estamos administrando en las empresas simultáneas, generaciones simultáneas. Entonces tenemos uno que otro baby boomer que digamos ya está en época de pensión, pero igual todavía permanece porque se vuelve consultor o es una persona que no desea pensionar si la empresa no tiene una política clara con relación al tema y no tiene problema con el asunto. Tenemos unos, digamos, como workaholic que finalmente se dieron en otro momento. Tenemos los millennials que finalmente están allí. Tenemos los centennials que están llegando. Entonces, todas esas personas tienen formas de administración distintas. Y si yo no voy pensando en eso, puede que una política que yo diseñe desde talento humano no logre el impacto que yo estoy buscando. Y al no tener el impacto que yo estoy buscando, puede que yo pierda los esfuerzos, pierda el entusiasmo, pierda las ganas y termine siendo una dificultad para la ejecución del trabajo que tenemos. Entonces, por eso es importante que yo vaya pensando en varias generaciones y que no todos les interesa lo mismo. Les pongo un ejemplo. Para la generación en la que yo estoy, que es la generación X, era muy importante comprar casa, casarse, tener hijos, comprar el carro, o sea, era como parte, un indicador de éxito es que uno ya tuviera cosas. Entonces uno se encontraba con los amigos de la generación y te casaste y tienes hijos y dónde vives y tienes casa propia y que, o sea, como que era parte del tema.
Las generaciones actuales no les interesa tanto eso, porque cuando uno les pregunta, ¿vas a comprar casa? Y dice, ¿y para qué amarrarse a un lugar? Si yo podría estar en cualquier lugar del mundo y viajar y pues nada, alquilo lo que necesito. Y vas a comprar carro y dices, uy, carro, pero si yo me puedo mover en patineta o caminando o en transporte público o en bici, pues hay que cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, todos esos aparatos, ¿para qué si es una pagada de impuestos y termina siendo un desgaste? Entonces, si tú, por ejemplo, en talento humano dices, vamos a hacer una feria de vivienda por temas de bienestar y toda la población que trabaja en tu empresa es de generación millennial o centennial, puede que no tenga tanto éxito esa campaña de vivienda y mucha gente no termine comprando nada o haciendo ninguna vuelta, ni ningún papel, ni ningún subsidio, porque tal vez no les interesa. Entonces tú vas a decir, pero ¿cómo no valoran este esfuerzo que estamos haciendo desde aquí, desde talento humano? ¿Por qué no lo hacen? Y es porque tenemos pensamientos distintos y al tener pensamientos distintos, pues tenemos que pensar y segmentar a nuestro equipo sobre los temas de bienestar que estamos dándole a las personas y cómo lo vamos a manejar de una manera distinta. Dice Jacqueline, nos enfrenta a una palabra que a veces nos genera temor, es el cambio. Y sí, el cambio finalmente nos mueve, la incertidumbre no nos gusta vivir en incertidumbre, queremos controlar todo el tiempo nos preguntamos si qué irá a pasar y qué esta situación y ahora con el tema político y cómo va a suceder y eso nos genera una angustia terrible. Hay mucha gente con una cantidad de problemas a nivel psicológico producto de la misma incertidumbre y el tema. Entonces, entre más esté yo en soltar el control y en entender la flexibilidad y que el cambio va a llegar, estemos de acuerdo o no con él. El cambio no necesita de mi aprobación para que se dé, simplemente va llegando. Por ejemplo, levántenme la manito. ¿Qué personas tuvieron en su casa Betamax? O que lo vieron en la casa de sus abuelos o en la casa de sus padres. Vayan contándome quiénes tuvieron Betamax. Ahora, ¿quiénes tuvieron VHS? ¿Quiénes tuvieron reproductor de DVD o quemador de DVD? ¿Quiénes tuvieron Blu-ray? ¿Quiénes tuvieron Apple TV? ¿Quiénes ven televisión por internet? ¿Quién empezó a tener Netflix? Y después Star, la de Amazon Prime, Star, Disney. ¿Quién en su casa ya en este momento no tiene cable normal de los que se daban donde daban la televisión local, sino solamente tiene plataformas para poder ver lo que quiera a su manera y demás? Eso nos preguntaron si queríamos o no. Seguramente no. Todo eso llegó así, ¡guau! Y simplemente tú te adaptas. Cuando empezaron a gente a llegar, eso decía uno, ¿y eso cómo se ve? ¿Y eso cómo se hace? Y tal vez yo no tengo suficiente información de por qué se dio, cómo fue el origen, pero simplemente yo termino siendo un usuario que puedo entrar tempranamente a la tendencia, puedo entrar en la mitad cuando todo el mundo entra, o puedo entrar de manera tardía cuando ya eso ya no es de moda, pero yo digo, pues me tocó porque aquí mis nietos quieren ver, entonces pues tocó porque qué más puedo hacer, o mis hijos me molestan con eso, pues hagámoslo porque yo no sé, pero yo puedo entrar en diferentes etapas. Entonces, no es que me pregunte, sino el cambio llega y pues yo tengo que mirarlo. Entonces, gracias Jacqueline por la invitación que nos haces de pensarlo. Susana nos dice, la generación de cambio. La generación cambió mucho el lenguaje, fue como ese cambio, como tratar a la gente muy bien. Elin también nos dice, estamos en tiempo de evolución, sí, y muy rápido. Antes, una revolución industrial entre una y otra podía estar 100 años de diferencia. Ahora no llevamos sino 8 años de revolución después del último cambio y seguramente vamos a seguir evolucionando en menos tiempo porque estamos evolucionando. Ya aprendimos muchas cosas y estamos cambiando de manera importante. El equipo dice que la vida continúa, solamente existen transformaciones, de acuerdo. Cada generación trae su cambio, de acuerdo, Edith. Estamos entrando en una época con cambios trascendentales como la tecnología, por ejemplo, que cambió la forma de ver el mundo. Ya lo vamos a ver en unos momentos, donde dice que nada es estático y ahora más después del COVID. No, la pandemia nos transformó muchas cosas. De ver, de sentir, de comportarnos, de relacionarnos, de la percepción que tenemos de la vida. Los que hagan selección, háganmelo saber, levanten la mano y díganme si hacer selección en este momento no se ha vuelto más complejo. Porque antes uno lanzaba la convocatoria y la gente lo que necesitaba era trabajar. Ahora ellos dicen, mire, yo me puedo morir en cualquier momento y no me quiero morir trabajando en algo que no me gusta.
Entonces ahora están buscando un trabajo que les guste, donde se sientan bien, donde puedan tener alternancia, no tengan que ir todos los días a la oficina. Entonces antes una convocatoria salía par patadas, ahora tú puedes durar semanas haciendo la búsqueda porque las personas cambiaron el significado de su vida, que ya no es solamente trabajar, sino que existen otras cosas. Y la gente dice, no, me morí en la época del COVID y vendí empanadas, hice lo que pudo. Pues ahorita tampoco me voy a estresar, ya conseguiré algo y ya miraré qué hago. Porque las personas diversificaron, me quedé fuera del empleo de lo que yo sabía y de lo que conocía, pues tengo que encontrar otras maneras de sobrevivir y de estar mejor y de cómo lo voy manejando. Entonces, obvio, eso tiene una implicación importante. Gracias, Dolly. Claudia nos dice, así es, todo eso cambia, muy bien. Y se dice, las tecnologías cambian la forma de trabajo y de vivir, de acuerdo, porque digamos, después de la pandemia, hoy estaba hablando en Blue Radio sobre el tema de las adicciones a la pantalla, precisamente por eso, la entrevista sale ahorita el 8 de abril a las 10 de la mañana, y estábamos hablando con las periodistas sobre ese tema y contando un poco por qué se da y qué podemos hacer frente al tema. Y la periodista decía algo importante y decía, es que ahora el trabajo, la vida, la diversión, el ocio, todo pasó a través de la tecnología y que fue lo de la pandemia. Ibas a jugar, estás en el computador, ibas a ver algo de tele y lo veías en el computador, ibas a trabajar, estabas en el computador, te ibas a reunir con tu familia por unos cumpleaños, estabas en el computador, ibas a estudiar, estabas en el computador. Entonces, y después queremos desconectarnos de las pantallas y preocuparnos por qué tenemos una adicción a las pantallas. Entonces, es importante como ver esos puntos que estamos viendo. María José nos dice saber adaptarnos a los cambios continuos. Sandra dice que todo va cambiando y debemos estar actualizados. Ariana dice que el COVID revoluciona la manera de ver el mundo y hacer las cosas y por ende inicia el cambio en todos los aspectos. Muy bien. Kevin dice, debemos cambiar nosotros porque los cambios en nuestro ambiente son distintos y no podemos quedarnos estancados en los cambios actuales. Y eso es importante. Si yo no soy de las personas que está navegando el cambio, digamos, imagínense que está en una tabla de surf y está encima del mar y lo está navegando, está tragando agua porque el cambio llegó. Entonces usted decide cómo maneja la ola. Cuando yo, digamos, yo no sé nadar realmente, tengo digamos, unas operaciones en los oídos que me implican no sumergir mi cabeza, entonces pues digamos que como que lo intenté varios momentos y eso podía poner en riesgo las cirugías, entonces eso quedó ahí en veremos si finalmente no se hizo. Pero cuando vamos al mar, pues obviamente las olas me metían una revolcada ni la macha, porque imagínense. Entonces mi hija me dijo, mira, cuando llegue una ola que no sea muy grande, salta, mami. Tira tus bracitos y salta y verás que la vas a pasar así, súper rico. Y si la ola es muy grande, te vas a agachar y vas a taparte la nariz así para que finalmente pase y tú no te tragues agua ni se te meta agüita por la nariz porque va a ser difícil. Y lo hice y efectivamente eso estuvo muy chévere ese rato ahí en la playa y demás, en el sol, la arena, el mar, la familia, el compartir, el descansar, pero me enseñó. Entonces lo mismo ocurre con los cambios y Kevin nos lo está haciendo ver. O yo me pongo y me pongo tieso frente al cambio y digo esto no, o más bien lo suavizo. Eso es como cuando los padres tenemos hijos, no sé, son pequeñitos y son de una manera con nosotros. Y cuando ellos crecen, se vuelven una persona diferente. Cuando entran a la adolescencia adquieren otros gustos, otras maneras, otras formas de relacionarse y de pronto muchas personas llegan a consulta y me dicen, es que él ha cambiado mucho, es que él es difícil, es que ahora no se parece a mi hijo, es que yo no sé qué lo voy a manejar, es que eso está más complicado, es que bueno, mejor dicho, miles de cosas. Entonces, pues es como me adapto a ser el nuevo papá de ese nuevo hijo. Ese hijo tiene otras características y el papá que yo venía haciendo tal vez no es suficiente para la nueva versión de mi hijo. ¿Cómo me modernizo y cómo encuentro nuevas maneras para no perder la comunicación, para entender a ese ser humano que vive conmigo y que amo con todo mi corazón y que podamos relacionarnos de una forma diferente? Carla nos dice, vamos a pasos agigantados si es necesario transformarnos, de acuerdo, la época cambia, el ser humano igual. Muy bien. De hecho, lo que dicen varios autores es que el ser humano va cambiando y va moviendo las fronteras del contexto que finalmente se da. Otros autores dicen que es la sociedad la que cambia y pues de paso uno se va movilizando porque hace parte de un contexto. Sea el uno, sea el otro, sea algo mixto, pues de donde provenga el cambio, pues yo hago parte de esa sociedad que me está moviendo. Liliana Vargas dice que los cambios dependen de la época, historia y momentos de evolución. De acuerdo, Marcela dice adaptarnos a evolucionar y proponer nuevas formas de crecimiento. Excelente. María dice el contexto cambia, pero lo que hay dentro es el contexto aún más. Fabio dice tenemos que estar actualizados y de acuerdo a las demandas de la sociedad. De acuerdo.
Uy, sí, ese constructo social feísimo, ¿ok? El cambio de las mentalidades para así aportar estos cambios en nuestras vidas y entornos. Ahora el ser humano no desea obtener responsabilidades ni compromisos, desea otra cosa, desea vivir. O sea, sí puede hacerlo desde que algo lo motive y le llame la atención. Y ahí es donde nuestro trabajo en talento humano cobra un sentido espectacular, porque yo debo entender que ahora tienen unos propósitos diferentes y yo como ese talento humano hago, orquesto un poco para que la persona pueda poner su propósito dentro de la organización y a funcionar en él, porque si yo me quedo desde la parte de lo difícil, pues eso me va a tocar a mí en talento humano, entonces, ¿por qué no lo voy pensando desde esa manera? Por ahí, ¿saben? No podemos quedarnos con los procesos anteriores a pasados, el día está. Aquí me están diciendo yo, y cuando pregunté por los equipos de Blu-ray, de, mejor dicho, de Betamax y demás, no me va a dejar delatar. Ay, no, no sé, tienes ahí el tema de equipo, puedes cambiar tu nombre para poder saber cómo te llamas. Y yo sí voy a contar todas esas cosas, yo les voy a contar cosas viejísimas, ustedes no se imaginan, yo sí voy a quedar más delatada con lo que les voy a contar. Tengo Betamax, yo los terminamos adaptando, de acuerdo, yo no tengo app. Susana, eso menos de nada vas a tener. Eso, el mundo nos va moviendo y vamos terminando ahí en cosas para poderlo ver. Así es muy cierto, la supervivencia lo lleva al cambio, de acuerdo. La actitud es vital frente a los cambios, el proceso de adaptación no es tan fácil. Sí, duele un montón, Daniela, duele un montón, pero si yo tengo información, hay un sistema que tenemos en el organismo que se llama el sistema reticular activado ascendente. Tiene un nombre difícil, pero tiene una función mágica. Sistema activado reticular ascendente. Ese nos permite que yo pueda identificar las cosas en el momento que llegan eh, y tomar la oportunidad. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo soy psicóloga y quiero buscar trabajo en psicología porque de pronto me gradué y estoy trabajando en otra cosa. Y empiezo a buscar empleos y toda la cosa y voy mirando y demás, pero al mismo tiempo voy estudiando, me voy formando, voy investigando, voy profundizando, voy todo. Y después ocurre que yo veo una oferta laboral y esa oferta la veo muy parecida con lo que yo venía investigando y puedo postularme y puedo tener la entrevista y me pude preparar. Porque el sistema reticular activado es como si yo pudiera tener una, no sé, como una linterna que me permita alumbrar lo que a mí me interesa de acuerdo a lo que es llamativo para mí. Les pongo un ejemplo. Yo soy psicóloga y mi esposo es administrador y trabaja en el tema de riesgos. Cuando nos vamos de paseo, él, por ejemplo, ve la estructura de las montañas y ve si hubo deslizamientos y ve dónde de pronto se cambian las capas de la tierra para poder entender qué tuvo que haber pasado ahí y demás, dónde se podría dar un sismo. Cuando fuimos a comprar la casa, él me dijo en qué zonas de Bogotá podíamos comprar la casa, porque hay algunas que tienen un tema de sismo pues mucho más complicado para poderlo trabajar. Em, yo no veo eso. Yo veo a las personas, a las interacciones, a la mirada, al relacionamiento con otros. Yo veo otra cosa. Entonces nosotros vamos y comemos algo y yo después digo, oye, si viste a esas personas, la estaban pasando mal, yo creo que deberían estar como en un duelo o algo y demás. Y él me dice, ¿cuáles? Y las que estaban sentadas al lado nuestro, me dice, yo no vi, yo no me di cuenta, pero él ve cosas que yo no estoy viendo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nuestro sistema reticular activado es, tú te preparas, estudias, revisas y luego el mundo empieza a mostrarte algo que vaya en sintonía con eso que viste y puedes tomar las oportunidades con mayor facilidad. Entonces, por eso es tan importante que yo vaya viendo esas alternativas de lo que voy manejando de manera permanente. Por lo tanto, yo me voy preparando. Entonces, Daniela nos dice, no es fácil y es claramente no es un tema sencillo, pero si me preparo, estudio, reviso, leo, me documento, hablo con gente que me enseñe y estoy en un proceso de crecimiento, es mucho más fácil asumir y navegar el cambio a que simplemente la ola me revuelque, porque ya me he ido preparando, no me coge con los calzones abajo. Yo ya tengo alguna información que se puede presentar. Entonces, gracias Daniela por lo que nos propones. Lady Cárdenas dice, buenas noches, yo trabajé 5 años en la parte social y me generó un choque fuerte cuando comencé a buscar empleo y todo es organizacional en la parte privada. Por ende, debo formarme en este campo. Claro, Lady, ya llegaste a este momento y decir, y la parte social que trabajaste no la perdiste.
Esa te va a servir para tener una mirada mucho más comprensiva, analítica, dispuesta en el nuevo campo en el que vas a trabajar. Yo simultáneamente he sido siempre clínica organizacional y educativa. He trabajado en las 3 áreas a lo largo de estos 20 y pico de años. Y mi visión clínica me permite ver las organizaciones de una manera diferente. Mi visión organizacional me permite pensar las cosas distinto. La parte educativa también. Entonces, eso amplía la perspectiva. Entonces, maravilloso que tú tengas esa experiencia, Lady, porque realmente el ver las cosas desde la psicología social te cambia la vida y te cambia la perspectiva al ver contextos, relaciones, formas de interacción, los fenómenos que finalmente tiene la interacción en el ser humano. Y eso pues te va a permitir trabajar mejor en cultura y en clima organizacional porque te da un panorama mucho más amplio para trabajarlo en las empresas. Entonces, qué bueno que estés aquí, que te estés formando y vas a aprender un montón en el diplomado de todos estos temas que te van a servir mucho. Yo he tenido el privilegio de ser docente muchos años y después yo los veo trabajando en el campo y me cuentan muchas cosas bellísimas que les pasa. Yo estoy estudiantes que fueron estudiantes míos hace 20 años y me cuentan cosas que les pasan lindísimas. Entonces, realmente es algo bien importante. Gracias, Lady, para la que nos dices. Dice Steffi, normalmente los cambios generan temor, lo importante es cómo cada persona lo afronta. Muy bien. Dice Sara en la olla a presión, Claudia dice que sí, dice analítico. Los cambios también pueden alterar nuestra estabilidad, sí, y depende cómo los esté viviendo, puede generar ansiedad, puede generar depresión, puede generar varios fenómenos importantes a revisar. Claudia dice, yo lo hago enfocado en la familia, de acuerdo. Y Fabio dice, creo que todo lo que nos lleve a la retroalimentación nos hace ver muchos puntos de vista, de acuerdo. Muy bien. Entonces, gracias por todas sus participaciones, muy valiosas porque nos permiten ampliar la perspectiva y eso es, digamos, de lo que vamos a estar hablando a lo largo del proceso. Quiero que vean estas imágenes y me vayan colocando qué sale ahí. Hacer, Mazinger Z, Capitán Centella. Cuéntenme si alguna vez lo vieron, si les gustó, si les llamó la atención, qué les pareció divertido, cómo fue todo esto que están viviendo en este momento. Váyanme contando y con eso yo ahí lo voy viendo. Infancia, recuerdos. Muy bien. ¿Vieron el Chapulín Colorado? ¿Vieron a Alf? ¿Vieron a Pac-Man? Dice Jocelyn que nostalgia. Todas esas cosas seguramente las vivimos nosotros o nuestros padres en algunos casos. Yo las viví todas. Por eso dije, me voy a delatar en este curso. Alf, me transporté, muy bien nos pillaste, profe, que somos de otra era. Añoranza. Dice entretenimiento, inocencia. Ay, programas antiguos, alegría, recuerdos. Uy, ya estamos viejos. No, no, no diga eso, Dianita. Esos nos vemos regios. Eso qué carachas. Súper una película que se comía las ratas vivas. Ah, esa era la de Ve Batalla Final. ¿Se acuerdan que cogían las ratas los que se acuerdan y eso se las comían y demás y que estaban con una fachada humana, pero no eran humanos? Cla- Claudito nos dice que ella también, de la vieja guardia y la nueva era. Cuéntenme un poquito en el chat cómo era el mundo de antes. Y al pensarlo en el mundo de antes, pensemos en las condiciones que normalmente teníamos, pero también pensémoslo un poco en cómo era el mundo laboral de antes, cómo eran las personas que administrábamos en las empresas, qué era lo que los trabajadores querían, qué era lo que les llamaba la atención. Vamos pensando un poco. Entonces, aquí nos dice Jorge, una gran diferencia en los programas actuales, sí hay diferencia, o sea, digamos, tenemos enfoques distintos y formas diferentes. Adriana sentía que era un poco más fácil. Para algunos de pronto puede ser más fácil porque de pronto decía uno tiene un menos rollo, menos trabajo, había una segmentación clara del mundo laboral y personal, no se mezclaban esos dos mundos, de pronto yo me quedaba con la misma profesión en toda la vida y no había tanta exigencia de más crecimiento, de más estudio, de más avance y toda la cosa. Ahora me exigen una cantidad de estudio y de crecimiento en muy poco tiempo que a veces digo, ¿a qué horas lo hago? Para otros puede decir, no, más difícil porque no había tecnología, todo tocaba manual, todas las cosas eran operativas, no había posibilidades de crecer. Entonces, digamos, lo pueden ver de diferentes maneras.
Claudia dice, me encantaba La Mujer Maravilla, Los Picapiedra. Ah, eso era una maravilla. Y Alf también. Nicole dice, muy centralista. Sí, digamos que el mundo está descentralizado en este momento y eso ha cambiado y ese es un concepto interesante que vamos a trabajar. Mis primas se hacían el copete alto. Yo también me lo hice y me hice el lodito. Me hice todas esas cosas. Había menos competencia, sí, cuando digamos que mucha gente conseguía trabajo de la siguiente manera. De pronto tú te graduabas y tu papá era amigo de alguien y le decías, ay, es que mi hija se graduó en este momento, ¿será que le puedo ayudar? Sí, tráigamela, Javier. Y después uno el otro día iba y medio lo entrevistaban y uno le ponía a trabajar. Y ahí duraba un poco de tiempo y demás, como que era más como de recomendación, como más sencillo. Hoy en día, pues realmente no se mueve de la misma manera. Susana dice, creo que era más fácil entrar a la carrera de un puesto, ahora es más competitivo. Sí, hoy en día los requisitos que se tienen para el cargo es que tengas maestría o que tengas el manejo del segundo idioma, que manejes tecnología, que hayas tenido experiencia. Sí, es mucho más exigente y eso nos pone en unos retos superiores para nosotros abordarlos, para no dejarnos como morir de la tristeza. Yo tengo un gran amigo que él estudió su carrera, hizo varias cosas, estaba siendo docente universitario y le dijeron, para ser docente aquí tiene que ser la maestría. Él no la hizo en su momento porque dijo, no, a mí no me van a obligar a eso y después ya no lo pudieron volver a contratar y en este momento están trabajos muy operativos y no tanto como lo que él sabía hacer y manejó. Entonces, el cambio llegó y yo puedo elegir si me subo al cambio y miro cómo evoluciono con lo nuevo o me estanco y pierdo posibilidades porque él es muy buen docente, pero en una universidad no lo van a contratar si no tiene mínimo maestría. Entonces, es parte del proceso de decir cómo voy creciendo. El equipo dice, el mundo de antes no había exclusión, al mundo laboral las personas de 50 años y más. En algunos cargos y en algunos niveles. De hecho, he visto un fenómeno interesante en este presente y es que hay empresas que están contratando personas de 40, 45, 50 porque dicen, ya tienen los hijos grandes, no tienen tantas vueltas, no piden tanto permiso, tienen tiempo para trabajar porque no tienen hijos chiquitos, se van a concentrar en lo que tienen que hacer. Entonces, varias empresas están modificando perfiles porque dicen queremos personas que tengan tiempo y que tengan ganas de trabajar y que no quieran comerse el mundo y viajar por el mundo, sino que quieran dedicarse a estar acá con nosotros y permanecer hasta que se pensionen. Entonces, como interesante ese fenómeno que se está dando en varias empresas. Claudia dice, la época de antes tenía algo bueno y algo maluco. Sí, todas las épocas tienen cosas, de acuerdo, Claudia, con lo que dices, buenas y otras no tan buenas frente al manejo. Todo era más físico, se interactuaba más con las personas, menos exigencia en cuanto a lo profesional, menos competencia, además posibilidades de empleabilidad. Si había más contacto físico, más la mirada, más charlar, más jugar en el parque. Yo no sé si ustedes jugaron cuando chiquitos, pero yo jugué Jermis, Chuties, Soldado Libertador, Metegol Tapa, bueno, un montón de cosas que se jugaban en la calle. Yo no sé si a ustedes les tocó, era más físico y no tanto virtual y permeado por la tecnología. Yo no me imagino la pandemia sin la tecnología, sin Marisol. Yo no sé qué hubiera pasado. Si nosotros no hubiéramos tenido la tecnología para la pandemia, no sé qué hubiéramos hecho. O sea, hubiera sido muy difícil trabajar, estar y vivir, como se vivió algunas de otras pandemias en la época de la historia, donde tuvimos más complicaciones que las que nosotros vivimos, porque pues muchas cosas pudieron continuar desde las casas, pero continuar. Yo las vi todas, dice Donly, qué buena época en la empresa donde trabajaba. Mi papá se preocupaba mucho por la familia de los empleados. Qué bello, Donly, gracias. Y pues el tema de la labor ha influido en la injerencia de la tecnología, de acuerdo. Claudia dice, ahora en día la saturación de las redes ayuda y no a la vez, de acuerdo. Cristel dice, anteriormente había más estabilidad laboral, ahora es muy difícil ingresar a un empleo debido a tantos filtros y a la selección y con los perjuicios de la edad, entre otros. Steffi dice, ahora la mayoría de las situaciones son colaboradores, de los colaboradores es emocional, ¿sí? Antes había mayor estabilidad en cuanto al tiempo y duración en un trabajo, ahora los contratos son por meses, sí, de acuerdo. En algunos lugares, digamos que ahora tienen exigencias diferentes y tienen modelos contractuales distintos. Me gustaría que nos compartiera el nombre de las empresas. Bueno, voy a pedir sus autorizaciones para poderlo hacer porque o sea, yo me entero de esas cosas porque hago consultoría y me entero de información, pero pues no siempre puedo contar te cuento el milagro, pero no siempre puedo contar el santo porque hay mucha información que yo firmo acuerdos de confidencialidad para hacer trabajos con las empresas y hago cosas y me entero de mucha información de la empresa de manera confidencial, pero no puedo hablar directamente en esta empresa sino tal cosa. Puedo contar qué hicimos y montar el modelo, mostrarles el modelo que hicimos y les voy a contar muchos modelos de cosas que hemos hecho,
pero no siempre puedo contar el nombre de la empresa porque no tengo la autorización de manejarla. Las empresas ya no reciben a personas mayores de edad, en algunos, es más humano y ahora más formal. La tala dice las expectativas de las empresas frente a los perfiles no permiten o dan posibilidades de crecimiento. Depende, Natalia, hay varias empresas que en este momento vienen trabajando planes de carrera de sucesión muy interesantes, eso lo vamos a ver en el diplomado. Cómo se monta un plan de carrera, cómo se muestran los diagramas de reemplazo, cómo se montan las grillas para el sostenimiento y el cuidado de las empresas, de los empleados frente al trabajo que tenemos, cómo hacemos un buen plan de sucesión y eso nos permite que las personas puedan ir ascendiendo, pero es responsabilidad de nosotros de talento humano hacer esos diseños. Jorge dice anteriormente el trabajo era muy jerárquico, ahora cualquiera puede rebelarse ante cualquier injusticia. Sí, de hecho hay estructuras más, hay una estructura, forma de estructura que se llama holacracia, que lo vamos a ver en el diplomado, donde hay diferentes personas que alternan para ejecutar el trabajo, o estructuras más horizontales, más planas, donde se maneja diferente los temas de decisiones y demás. Buscan mucho a los jóvenes, conocen experiencia. En algunos lugares hay otros que no les gusta tanto los chiquitos. Lo único que no pasa de época es el chapulín, sí, se sigue viendo vigente. Se supone que sea la humanización del servicio, sin embargo, ahora en la mayoría de las empresas como la que yo trabajo solo piden productividad, productividad. Sí, Diana, eso es un tema constante y el ritmo que estamos teniendo en este momento en las organizaciones nos implica que cada día hagamos las cosas más eficientes. Por eso vamos a ver varias cosas de tecnología asociadas a lo que vamos a ir trabajando para que aprovechemos la tecnología en nuestro bienestar, para que podamos dedicarle tiempo en talento humano a lo humano y no haciendo tantas cosas operativas que a veces despersonaliza el servicio porque me olvido de la gente porque no tengo mucho tiempo. Anteriormente las empresas contaban con directamente, ahora es por temporales, sí, muchos lugares es por temporales, o contratos de prestación de servicios también es muy común. El salario para profesionales es muy bajo y lo prefieren mejor por un técnico o profesionales ganándolo de un técnico. Digamos que también se ve el fenómeno. Aquí los salarios no son muy altos ni muy representativos. Pocas personas realmente reciben un salario por encima de sus expectativas y por encima de su trabajo. O hay personas que están en el nivel justo o muchas personas que están por debajo y pues no permite la calidad de vida y eso que mencionan es verdad. Ahora quiero que vean las siguientes imágenes y en el chat me vayan diciendo qué piensan. ¿Qué ven del mundo de ahora? Ya lo hemos venido hablando, ya lo hemos venido conversando. Muy bien. ¿Qué ven todo ese tipo de cosas? Dicen todo es delgado, tecnología. ¿Qué más vemos? Más tecnología, evolución, tecnología, redes sociales, evolución y tecnología, avance, modernización, avance, que la tecnología nos va a hilar aún más, ahora el celular y menos contacto humano, inteligencia artificial, no veo personas, avance tecnológico. Interesante eso que dices, Diana. El cambio como han venido cambiando las cosas, inteligencia, ahora celular y menos contacto humano, que la tecnología nos bailaron más, avance, modernización, chururu, chururu. Automatización, consumismo, todo sistematizado, reemplazo de los humanos por la tecnología, que nos podemos comunicar más rápido, hay de todo. Y digamos, la herramienta no es el problema el abuso que yo le estoy dando. Por ejemplo, si yo tengo un cuchillo, con ese cuchillo puedo preparar una deliciosa cena y lo utilizo como una herramienta para poder producir una comida riquísima, o puedo utilizar el cuchillo para lastimar a una persona. Entonces, la tecnología no es el problema es qué adicción estoy teniendo, en qué la estoy utilizando, cómo permito que se pierda el relacionamiento con otros en algún momento y me pierdo de vista lo que estoy teniendo. Nosotros en mi empresa estamos trabajando ahorita un tema de inteligencia artificial para como modernizar algunos de los servicios y nos hemos preguntado hasta dónde queremos que llegue, qué servicios sí queremos que sean permeados por la tecnología y cuáles no.
porque cuáles queremos seguir teniendo ese contacto humano, face to face y de contacto, y cuáles tal vez no para poderlas hacer en algún momento. Entonces vemos aquí Big Data, vemos manejo de datos, vemos Business Intelligence, eso lo vamos a ver en el diplomado, la idea es profundizar qué son todos esos componentes para que cuando usted se siente con una junta directiva y le hablen de todos esos temas, no quede pensando, ¿qué es eso? Sino que usted sepa eso, cómo se administra desde talento humano y que lo vayamos viendo a nivel de crecimiento. Entonces, vamos evolucionando y tenemos diferentes momentos y cada etapa de nuestra vida tuvo diferentes retos, tuvo diferentes angustias, tuvo diferentes preocupaciones, pero no por eso significa que está mal. Simplemente son diferentes condiciones que yo debo ir reconociendo y a partir de allí, yo desde el área de la empresa, cómo trabajo el tema de talento humano en las organizaciones y lo voy haciendo cada vez más productivo para decirlo. Ya, digamos, para ir cerrando este tema y empezar a mirar qué miramos. Por ejemplo, Netflix. Cuando hablábamos del DVD y todas las cosas, pues finalmente no existía Netflix. Y las cosas que se veían, aquí dice Sandra que muchas veces no está del uso adecuado y abusan del uso. Y digamos, lo desviamos a lo que inicialmente se pensó en algún momento. Entonces, en Netflix finalmente podemos ver, hay algoritmos que están diseñados para poder hacer las cosas mucho más sencillas y más adaptadas al usuario. En otra época tú tenías que ver lo que había en la programación, no podías elegir de ninguna manera. Si daban un capítulo cada 8 días, te tocaba verlo cada 8 días porque no había otra forma. O sea, las condiciones eran distintas frente a esa forma en la que se está trabajando y la forma en la que se vive el mundo y demás. WhatsApp, antes había teléfonos de rueditas y de discado, ¿recuerdan? Y finalmente, en muchos, por ejemplo, en mi caso le colocaban candadito a las rueditas para que uno no llamara porque llamar era carísimo. Entonces no teníamos esas opciones. Hoy en día por WhatsApp tú puedes estar conectado con cualquier persona del mundo, puedes ver videos, ver información, o sea, digamos que lo puedes ver de manera distinta, de manera en tiempo real. Antes una persona se iba del país y tú durabas, mejor dicho, 2, 3 meses sin saber de la persona hasta que mandaba una carta, porque no era tan fácil comunicarse con otras formas que se podían hacer. El tener el correo electrónico que facilita el mundo del trabajo de manera increíble. Porque imagínese usted en este momento para su trabajo sin correo electrónico. Ahí usted puede mandar información, puede mandar archivos, puede trabajar en tiempo real, podemos tener documentos compartidos en el Drive, podemos aportar y hacer un ejercicio interesantísimo de crecimiento frente a lo nuevo que en este momento se está teniendo. Escuchar música de otras maneras. Antes los discos eran costosos y si ibas a comprar uno, a veces uno le telegrama, sí, Jorge, ¿te acuerdas? Mi abuelita tenía ese papel y nosotros hacíamos dibujos en ese papel. Yo no sé ya por qué tenía toda esa reserva, cómo llegó a ella todo ese papel, pero nosotros hacíamos dibujos y hacíamos como historietas ahí en esas hojas porque eran rollos grandísimos y se colocaba poquitas palabras para hacerlo. En Spotify los discos eran caros y a veces uno compraba un disco por una canción que le gustaba y era todo el disco. Hoy en día tú puedes elegir por canciones, puedes crear tus propias listas, puedes compartir las listas, puedes escuchar podcasts. Nosotros ahorita en el programa, en mi empresa tenemos un podcast que se llama Ebullición Mental y quincenalmente sacamos algún programa asociado a temas de psicología y salen muchas cosas interesantes y la gente lo comenta, lo pregunta, lo dice, lo comparte, termina siendo como algo del día a día, como que ya no solo nos volvimos a la época como cuando escuchábamos radio y que nos parecía tan interesante, pues ahora lo podemos hacer a través de otras herramientas que se van manejando de manera importante. ¿Cómo buscábamos trabajo en otra época? Los que trabajaron en talento humano hace tantos años como yo, uno publicaba un aviso en el periódico. Uno organizaba su hoja de vida y la mandaba por una de las empresas de correo que casi siempre estaban en las droguerías y uno la mandaba ya a un apartado aéreo. Después uno iba y recogía esas hojas de vida para ver qué tal y de pronto no eran tan buenas. Hoy en día, si usted publica una vacante ahorita, por lo menos en 5 minutos ya tiene 30 hojas de vida que le sirve y al final del día puede tener como 500. Entonces se busca trabajo de manera muy distinta, se utilizan los contactos, las redes, todas las empresas hoy en día utilizan las redes sociales para hacer sus búsquedas de empleo, colocan en sus estados de WhatsApp para que los puedan ubicar. Entonces, ese tema de utilizar el periódico pues ya no es tan común y ya no se hace. Tenemos redes, LinkedIn es una, pero pues digamos que hay muchas que tienen esa misma finalidad de búsquedas de empleo y son plataformas laborales. Cuando escribíamos en el computador, que finalmente en otra época era la máquina de escribir, yo no sé si alguno de ustedes alcanzó a escribir en máquina de escribir, váyanme contando. Em,
pero hoy en día se reemplazó eso y pues digamos ya no tiene de la misma forma en la que en otra época escribíamos y manejábamos para hacerlo, cómo hacíamos las tareas. Yo recuerdo que yo tuve que ir a la Lizaje del Arango varias veces a hacer tareas o la biblioteca que había en el barrio para poder hacer las tareas o los libros que de pronto nos compraban nuestros papás o que otros amigos nos prestaban para hacer las tareas. Yo en el colegio escribí máquina de escribir, yo también en el colegio, cuando entré a la universidad ya pude tener computador, pero hasta que llegué a la universidad como a segundo o tercer semestre, antes pues no había esa posibilidad y era en máquina y ya. Hoy en día, si tú no tienes internet en tu casa, tus hijos te van a decir, em, no puede hacer la tarea porque no había internet. Y tú le dices, pero ahí estaban los libros y no saben ni buscar. O sea, de hecho no saben buscar en un diccionario. Yo a mi hijo le enseñé cómo se usa un diccionario hace muy poco, que él me preguntó algo, yo le mostré y me dijo, ay, ¿y eso tiene? Uy, esas palabras, uy, eso es, y era así como sorprendido, como, uy, eso está muy chévere. Yo no sabía ni que teníamos ese diccionario que a la casa por ahí apareció y eso fue una cosa muy chistosa. El cambio fue bueno en algunas cosas, el WhatsApp de Facebook produce discusiones de pareja montón. Sí, de hecho yo he tenido varios pacientes con problemas por WhatsApp. Tengo muchas anécdotas sobre eso. Si está súper escribir en esas máquinas y muy tenso cuando atoraba las varitas. Sí, 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 y a veces se le metía uno el dedo, se le partía la uña. Es verdad, yo también. Yo conozco a alguien que es psicólogo, experiencia en trabajo social y desde agosto en mi hoja de vida por internet y no ha conseguido laboralmente. Sí, eso puede pasar también. Cuando quedaba una palabra mal escribí con la máquina de escribir, si había una clase que se llamaba mecanografía, sí, y taquigrafía también. Yo aprendí a utilizar el computador más rápido que la máquina de escribir, la tecnología se convierte prácticamente en un mal necesario, dice Fabio. Bueno, entonces aquí vemos todo ese tipo de cosas para poder manejar y cómo lo hacemos. Paula nos está invitando a que tengamos equilibrio y vayamos transformando un poco la realidad. ¿Qué cosas hoy en día, por ejemplo, no podemos aprender por YouTube? Si usted quiere tocar guitarra, lo ve por YouTube. Si quiere hacer ejercicio, puede ver algo por YouTube. Si quiere saber cómo se calcula la declaración de renta, puede ver por YouTube. Si quiere, de muchísimos temas para poderlo hacer. También iba, Diana, también iba a la risada, a hacer un plan chorísimo. Ir allá y uno se sentía como grande y yendo al centro para poderlo hacer. Todo el pasado, pero tiene una cara de bebé chiquita. Ay, no. Tienes que decirme tu nombre. Donde dices equipo, escríbeme cómo te llamas porque yo no puedo decir eso. Cara de chiquita. Ay, tan lindo. Eso sí me parece bellísimo. Que hoy, mejor dicho, ese regalo que me acabas de dar. Él sí dice, no, nos taparon el teclado para dar mejor manejo, de acuerdo. Entonces, vamos a salir a un breve descanso de 10 minutos y durante ese tiempo de descanso quiero que se queden pensando qué cambió en el mundo. Y con ese cambio, si nos dimos cuenta y con esa pregunta que esto se tiene que ver con nosotros, ¿vale? Entonces, las tres preguntas que vamos a irnos pensando mientras que vamos a tomarnos un cafecito, vamos al baño, vamos a traer el agüita. Ay, yo les dije que les iba a dar un minuto para traer el agua y se me olvidó. Entonces, el agüita son 10 minuticos nada más y dice, ¿qué cambió en el mundo? 10 minutos es mucho tiempo, ¿quieren 5 minuticos? Yo no tengo problema. Yo podría seguir. Lo que pasa es que siempre se quejan los grupos que dicen que yo nunca les doy descanso. Y ya me jalaron las orejas y me dijeron que por favor. Entonces, ¿qué cambia en el mundo? ¿Qué nos dimos cuenta? Y segundo, esto que tiene que ver con nosotros. O no sé si no están cansados y quieren seguir de largo y más bien los dejo salir 10 minuticos antes. Si quieren, así lo podemos hacer. No hacemos descanso y seguimos de largo y salimos más bien 10 minuticos antes. Siga mejor. Bueno, listo, hagámosle. Bueno, aquí dice, el nombre es Lidia. Ay, me perdiste el nombre, espérame. Lidia Yamile. ¿Cómo te gusta más ser llamada, Lidia o Yamile? Cuéntame a ver cómo te gusta más. Tururú. Bueno, muy bien. Entonces, mejor, vamos adelante, ¿qué horas terminas? Entonces terminaría 10 minuticos antes de las 9, o sea, faltando 10 para las 9. ¿Les parece? Bueno, sí, listo, hagámosle. Yamile, perfecto, Yamile. Muy bien, gracias por las flores, gracias por lo que me dices. Muy lindo. Entonces, cuéntenme en el chat, por favor, esto que tiene que ver con nosotros. Pensémoslo con nosotros desde el área de talento humano, desde la parte estratégica de las empresas, ya no solo como seres humanos, digamos desde una visión personal, sino quiero que por favor lo vean desde usted, desde talento humano, desde el que administra el talento, que tiene que pensar en las estrategias, que tiene que hacer que las personas trabajen con alma, vida y sombrero para que se logren los resultados que se tiene y que la empresa sobreviva, porque muchas no sobrevivieron a la pandemia y muchas les está tocando muy duro en este momento y demás a las personas y a las empresas ha sido un tema complejo.
Entonces, ¿qué cambia en el mundo si nos dimos cuenta? ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Váyalo pensando porque eso lo vamos a tener que pensar y por eso vamos a dar un contexto largo sobre lo que está pasando en el panorama organizacional para que cuando entremos al diplomado podamos ver tema por tema eso cómo lo vamos a evolucionar y cómo lo vamos a trabajar. Váyanme contando esto que tiene que ver con nosotros. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Del personal que se debe contratar para las empresas, de la flexibilidad de conocimientos que ellos tienen, de los gustos, de los hobbies. Muy bien, Paula. Entonces, ¿qué tipo de personal ahora necesito para los nuevos retos que tengo en la organización? ¿Cómo flexibilizo los esquemas teniendo en cuenta que ahora las personas piensan diferente y sienten distinto? Si el conocimiento que tengo es pertinente o no, cómo brindo ese conocimiento de diferentes estrategias para poderlo manejar diferente. ¿Qué les gusta para mantenerlos con un buen sentido de pertenencia, motivados con la organización frente a lo que estamos trabajando para poderlo hacer, etcétera? Entonces, esto es importante, la incursión de la psicología en el campo organizacional. Esto lo llevamos trabajando muchos años en el tema de psicología organizacional, pero ahora tenemos unos retos gigantes. Antes las personas percibían que el trabajo era la prioridad, ahora muchos no. Entonces ahora tenemos que trabajarlo de manera diferente. Están muy dateados de toda la empresa. Sí, entran muy entrenados. Ellos ya saben todo perfectamente y te hacen preguntas directas en el proceso de selección y pues a veces uno ni sabe qué contestar porque pues hay información que es confidencial y hasta dónde se llega la información para poderlo manejar en este momento. Entonces por eso es importante trabajarlo. Adriana dice la influencia que la tecnología cambió la forma de hacer varias cosas. Nos estamos dando cuenta que ahora el cambio afecta para bien o para mal la forma de hacer nuestro trabajo e interactuar con la sociedad. Nos hace cambiar la mentalidad para podernos adaptar a los cambios. ¿De acuerdo? Pues me le dice, bueno, mi mayor anhelo es llegar a trabajar en el proceso organizacional, trabajo organizacional y ser la mejor en el proceso de selección. Muy bien, Yamile. Y vamos a ver varios puntos aquí que te van a servir mucho. Pablo dice, con la pandemia ya les gusta el trabajo híbrido más tiempo libre. Sí, de hecho, muchos dicen, uy, pero tengo que venir todos los días. Uy, no, pero todos los días sí hasta allá, tal vez no. Esto se hace mucho más difícil y tal vez no quisiera. Entonces, ¿cómo lo podríamos trabajar de manera distinta? De acuerdo. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo abordamos ese cambio y cómo lo podríamos trabajar de esta manera? Permítanme. Perdón. Entonces, si es que les dije que un segundito para poderlo mirar. Gracias, Yamile, por notarlo. Entonces, ¿cómo abordamos el cambio en este momento? Entonces, la idea es poder tener el cambio vamos a ver dos modelos teóricos que nos sustentan un poco el tema del cambio y vamos a mirar a nivel laboral qué ha venido sucediendo. Entonces, hay un modelo teórico que se llama entornos VUCA. El entornos VUCA fue creado por el ejército de Estados Unidos, en donde se empezaron a analizar qué es lo que sucede en los contextos para que a veces sucedan ciertos cambios. Entonces empezaron a hacer estudios de inteligencia para ver qué sucedía y luego eso lo transfirieron al mundo empresarial para darse cuenta por qué algunas empresas sobreviven, por qué otras no, cuál es la mentalidad de las empresas, qué ocurre, cuáles son los problemas, qué tenemos que hacer para nivelar un poco ese tipo de situaciones que se presentan. Y empezamos a encontrar formas más habituales para llevar a cabo el análisis de este mundo cambiante. Y ahí, digamos que están uniendo dos variables y la colocan en un plano cartesiano. En un lado del plano cartesiano colocan qué tanto sé de alguna situación. Usted se siente más tranquilo y tiene mejor toma de decisiones en la medida que sabe de algún tema. Cuando usted no sabe, pues ahí es cuando vienen todas las dificultades que se pueden presentar.
Y por otro lado, el nivel de predictibilidad, qué tanto puedo predecir con mis acciones que eso pase y que eso sea positivo frente a lo que yo en este momento estoy construyendo. Entonces, los entornos VUCA no es un tema nuevo, estuvo como muy de moda durante 40 años, pero todavía en varias organizaciones lo siguen manejando como una teoría actual, por eso decidimos todavía presentarla, porque ya hay una nueva que la reemplaza, pero esta todavía sigue vigente, porque ustedes saben que todos los cambios aquí en Colombia los manejamos poco más lento, digamos que puede que en otra empresa ya en otro país eso ya no lo manejen así, pero aquí en Colombia las cosas se manejan con otros ritmos. Entonces en el entorno BUCA estamos uniendo, por un lado, hasta qué punto puedes predecir los resultados de tus acciones, que es una de las variables del plano cartesiano, y la otra, qué tanto sé. Entonces, la unión de las dos me da 4 cuadrantes. Cada cuadrante me explica algo. Entonces, el primero estamos hablando de complejidad. Complejidad es que hay muchos factores al mismo tiempo para tomar la decisión. Yo estoy pensando en este momento, por ejemplo, en la pandemia. Habían muchas cosas complejas. Si nos quedábamos en casa, ¿qué pasaba con la economía? Si salíamos, ¿qué pasaba con la salud? Si algunas profesiones sí, otras no, ¿qué pasaba con la igualdad y la equidad de las personas frente al cuidado? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Si se daba subsidios, que por qué se está ayudando y qué otras cosas lo necesita y por qué no da a todos. Si no se da, que por qué no se está dando en este instante. Que sí usa tapaboca, que se está contaminando el medio ambiente y la cantidad de tapabocas que tenemos de desperdicio al lado de los mares y demás es increíble, pero si no se usa, ¿qué pasa con el tema de la salud? Entonces es complejo, o sea, cualquier decisión que tomemos va a tener para un lado y para el otro las cosas que están pasando y las complicaciones que eso pueden pasar. Entonces ahí se pueden presentar varias situaciones que no son tan fáciles de cómo se va manejando. El segundo componente tiene que ver con la volatilidad y la volatilidad es la tasa de cambio de manera rápida que está pasando. Les voy a contar una anécdota que tuve en una empresa. Cuando se acabó como un poco el tema de la pandemia y empezamos a salir, me citaron en una empresa pública y me dijeron, Eri, necesitamos que dictes una charla y motives a la gente porque la gente llegó muy alicaída después de tanto tiempo que estuve en casa y les cuesta relacionarse, les cuesta hablar entre ellos, están difíciles. Entonces, nos gustaría que vinieras y les dictaras una charla motivadora y como inspiradora para que la gente otra vez como que otra vez tenga esperanza. Sé que eso no se logra con una sola charla, pero pues es el inicio del programa que vamos a trabajar, pero pues como que ayudemos a las personas a que tomen un respiro porque se están sintiendo muy mal. Entonces yo voy, dicto la charla, una charla larga, fueron como 4 horas de trabajo con el equipo y estuvo súper lindo, la gente estuvo muy emotiva y fue un espacio muy bello. Termina eso, yo iba saliendo y me encuentro con un señor al lado del ascensor, un señor mayor, y me dice, doctora, ¿será que usted tiene unos minuticos para tomarse un café conmigo? Y yo ya había pedido el Uber, yo tenía que salir porque tenía consulta en la tarde. Y yo le dije, no tengo tanto tiempo. Me dijo, por favor, unos minuticos. Es que no tengo con quién hablar y usted me parece muy pacífica y como muy tranquila y yo creo que usted sí me podría escuchar. Regáleme 10 minutos, yo no le quito más tiempo. Entonces, efectivamente nos fuimos a tomar el cafecito, yo cancelé el Uber y dije, listo, tengo un ratito, entonces alcanzo. Y me decía, mire doctora, yo le voy a contar todas las cosas que me ha pasado y que a veces yo no logro entender. Yo, a mí siempre me atropelló la tecnología. Yo no fui el más diestro con eso. Yo ya estoy muy cerquita a pensionarme. Y pues yo no soy de esa época, yo no soy de esa generación. Yo aprendí a utilizar el computador para las cosas que necesito, pero un uso muy básico, o sea, nada especializado. Estaba trabajando en mi oficina, todo normal, nos fuimos para la casa y luego, ¡pum!, se manda desde la alcaldía el decreto que no vamos a salir esos días. Y ya a partir del lunes que trabajábamos desde casa, desde el martes, y toda la cosa empezó a cambiar. Yo no entendía bien, yo en la casa no tenía computador, yo no tenía internet, yo vivía solo con mi esposa, mi hija me llevó a la nieta para que estuviera ahí en la casa porque ya sí tenía que seguir trabajando y el esposo también por las profesiones que tenían y tenían que salir de casa. Entonces nos dejaron a la niña, mi esposa y yo, todos sin internet, sin computador. A la niña le compraron un portátil y nos prestábamos el portátil, ella me lo prestaba un rato para trabajar, yo otro. Y toda la cosa. Ella era la que me prendía el computador, me prendía el micrófono, me prendía la cámara, me apagaba, o sea, ella era la que me ayudaba porque yo de eso no entendía, era difícil. Yo le ayudaba a ella a otras cosas, y a hacer tareas, y a recortar, y a dibujar,
y a escribir y bueno, hacer las otras tareas y ahí nos íbamos ayudando. Principio trabajamos en la mesa del computador y nos dolía mucho la espalda y nos cansábamos mucho. Entonces luego empezamos a conseguir ahí, nos conseguimos un par de escritorios, conseguimos otro computador de segunda, colocamos internet en la casa, empezamos a organizar todo. Mi nieta se volvió mi compañera de trabajo, compartíamos con ella y la pasábamos muy bien. Empezamos a aprender, ella empezó a aprender de mi trabajo, yo empecé a aprender de lo de ella y nos pasábamos muy contentos. Yo ya estaba adaptado, yo ya estaba bien, me gustaba desayunar, almorzar y comer en mi casa, no coger transporte, estar con mi esposa. Y amé estar con mi nieta porque es muy divertida. Ella me enseñaba cosas y yo a ella y estábamos muy bien. Luego nos dijeron que teníamos que volver en alternancia, que unos iban unos días y otros otros. Entonces yo no sabía cómo organizar la información que tenía en el computador de la casa con el que estaba en la oficina y eso me volví bolitas y fue muy difícil. Luego que no, que otra vez volvíamos a la casa, luego que volvíamos todos los días a la oficina y así se le han pasado cambiando. Luego se llevaron a mi nieta, que no, que ya tenía que ir al colegio, yo la extrañaba todo el tiempo. Yo no logro adaptarme a todos esos cambios y estoy mal, o sea, estoy cansado. Y yo no voy y doy que hace esto a mi esposa porque no la quiero amargar y aquí en la oficina pues no me puedo quejar porque van a decir que cómo no entiendo, que cómo no comprendo, que tan problemático, que qué cansón. Pero son tantos cambios en tan poco tiempo que yo no sé cómo vivirlos. Cuéntenme ahí en el chat si a ustedes les pasó lo mismo, como muchos cambios en muy poco tiempo y uno siente el mundo volátil y a veces no es fácil adaptarse a todo eso que se está presentando. Váyanme contando si ustedes han vivido algo de esto que estamos hablando. El otro es el de incertidumbre y es que tenemos un futuro poco claro. No sabemos muy bien qué va a pasar con la reforma de salud, no sabemos muy bien cómo va a quedar el tema de todas las reformas que se están manejando en este momento en el país y en el mundo, qué va a seguir pasando con la guerra, cómo se subió el dólar con todo el tema del panorama mundial, la crisis energética que se está viviendo en este momento, la crisis ambiental que estamos teniendo. Entonces, hay una incertidumbre increíble. Vayan contándome ustedes si en alguno de estos cuadrantes que estamos viendo, ustedes los perciben y los sienten y qué están viendo con relación al asunto. La ambigüedad también, entonces hay una falta de claridad también de los eventos, como que yo no sé por qué es que se dan y algunas cosas son ambiguas. Si esto lo hago, entonces va en contravía con este. Entonces, como que no logro casarlos porque todo me parece como ambiguo. Pero sí hago, pero no hago, pero dejo, pero no dejo, pero acompaño, pero no acompaño. O sea, ¿qué debo hacer cuando hay tanta información? Adriana dice, demasiados cambios aún para uno que es un poco más joven, cuesta nuevamente adaptarse a la normalidad. De acuerdo, Adriana. Son muchas cosas complejas que se hace muy difícil para los niños, no fue fácil. Hay más casos en este momento de bullying, de matoneo, de cutting, de depresión, de suicidio en los niños en los colegios que antes de la pandemia. Está desbordado, muchos niños llegaron sin muchas habilidades sociales, muchos niños fueron maltratados y estaban en espacios de violencia de manera permanente. Son una cantidad de cosas muy, muy complicadas. Dice Yamile, trabajé en la pandemia virtual. Y basado en esta temporada de la pandemia que se despertó o se activó los programas virtuales de aprendizaje de acuerdo. Sí, ambiguo es cuando finalmente hay varias cosas que se contradicen y si digo una cosa, cómo se cruza con la otra. Piensa en una empresa, por ejemplo, con ambigüedad, que dicen lo más importante es el cliente y de pronto tú estás trabajando y tu jefe te llama y tú le dices, un momentico que es que estoy atendiendo a este cliente y el jefe dice, yo voy primero, ¿usted por qué no va a estar hablando conmigo? Tiene que venir en este instante. Y tú tienes, a ti te dicen siempre, lo primero es el cliente, pero tu jefe te está diciendo, no, qué pena, primero soy yo y el cliente que espere. Entonces es ambiguo, como por un lado me dicen una cosa y luego la otra y las dos se contradicen y a la larga yo digo, no sé qué hacer. Y esto sucede en las relaciones de pareja, esto sucede en el mundo, esto sucede en las empresas, que hay mucha información que riñe una con la otra, que no hay una certeza clara hacia dónde lo estamos dirigiendo. No sé si quedó claro, Marta, házmelo saber, por favor. Jorge dice, me tocó trabajar antes, durante y después de la pandemia, doctora. ¿Y cómo te fue? Cuéntame un poco cómo te fue en ese camino. Dice Liliana, pienso que todos sufrimos de diferentes formas, uno vivieron la familia, otros no, que soportaban, unos con muchas necesidades emocionales, pérdidas físicas y emocionales, otros con demasiado trabajo. Fue difícil, considero que sigue siendo los sí, Liliana, yo creo que todavía no hemos terminado de cantar hacia dónde va a seguir como reposando un poco todo este proceso de transformación. Creo que todavía estamos después de que hubo todo ese revolujo, apenas como decantando el agua hasta que tengamos un poco más de certezas en algunas cosas.
Susana dice, yo me adapto muy rápido, pero mi universidad es virtual, pero ahora no sé cómo hacerlo en la práctica. De acuerdo, Susana, te entiendo. Fabio dice, bastante complejo, bastante controversia, de acuerdo. Fabio, ¿y en qué trabajabas? ¿En la carrera? ¿En qué tema? Dice Marta, vale, profe, gracias, con mucho gusto. Paula dice, me tocó en la pandemia, trabajo desde la casa y la verdad muy duro adaptarse a ese cambio. A las empresas le funciona el trabajo en casa. Yo ya quería salir corriendo. Sí, yo tengo varios pacientes que dicen, yo no quiero trabajar en la casa. O sea, de verdad estoy desesperado en las mismas cuatro paredes. No me puedo hacer adaptar y prefiero renunciar. Lo que a otros compañeros les guste les funciona por los hijos. Sí, de acuerdo. Señora, gracias, muy bien. Claudia dice, sí, muy complejo. Dice Diana, yo trabajo en el campo, es más, aumentó mi trabajo en la pandemia. La incertidumbre la tuve todo el tiempo por la pandemia, ahora por no saber qué va a pasar con la reforma en la salud, pues trabajo en el sector salud y hay constante miedo. Sí, yo estuve leyendo la reforma recientemente y hay varias cosas que yo no sé cómo las vayan a operar. No, todavía no quiero tener un juicio frente a ello, pero donde voy hay muchas cosas que no tengo tan claro. Creo que me falta más estudio para poder entender. Y si algunos les gusta socializar más que otros, la idea es buscar donde te sientes mejor, ¿de acuerdo? Le dice, a mí me tocó trabajar en la pandemia y fue una época difícil, ya que mi papá fue con diagnóstico con cáncer. Ay, Lady, lo lamento mucho. Y llegar a casa, en todo momento pensé que le iba a contagiar, sí, de acuerdo, esa preocupación. Él sí dice, profe, recibí mi diploma de profesional en plena pandemia a través de una transportadora. Ay, él sí, de verdad. Pero me imagino que te tomaste unas fotos bellísimas y toda la cosa, porque lo importante es todo el esfuerzo que tuviste para poder llegar, porque terminar una carrera profesional en un país como Colombia no es un tema fácil. Le dice a nosotros nos saturaron trabajo desde casa, sí. De hecho, muchos horarios eran diferentes. Pues ahí nos vas a compartir el si tenemos que ver esas fotos para celebrarte desde aquí. Nosotros te podemos celebrar algo chévere acá. Liliana dice, mi esposo disfruta trabajar en casa, pero le afectó mucho su salud física y aparte la empresa exige cada vez más, es demasiado tiempo de trabajo. De acuerdo. De acuerdo, tal cual lo que están diciendo allí, creo que lo estamos viviendo, no lo vivimos igual todas las personas, pero digamos que este es un modelo teórico que nos permite ver un poco estos temas para poderle trabajar. El sí se divide, todo mi amor, y aquí cantamos y celebramos y porque esto va a ser una nueva familia que estamos construyendo en estos días. Para que yo pueda trabajar un poco en los cuatro cuadrantes, hay formas. La volatilidad se trabaja un poco cuando yo tengo clara una visión hacia dónde me quiero dirigir. Por lo tanto, los cambios que estoy viviendo, como que los digo, esto es algo temporal porque yo tengo claro mi finalidad. Entonces, de pronto quiero terminar mi carrera y mi visión es graduarme como profesional y ser una gran psicóloga. Entonces, si ahorita me toca estudiar virtual, presencial, ir a hacer la práctica, una cosa, pues sí me genera trabajo, pero como tengo claro a dónde quiero llegar, pues digo, ay, o sea, lo importante es la meta. Entonces, trabajamos en sentido de la visión que estoy construyendo hasta donde quiero dirigirme. La incertidumbre, entonces, en la medida que yo entienda un poco el entorno global y voy viendo un poco qué, entonces, si yo investigo qué está pasando con la guerra, qué está pasando con la crisis energética, qué está pasando con la globalización, qué está pasando con, digamos, el tema comercial que se está dando, qué está pasando en este momento en el componente ambiental, cómo se está moviendo la carrera en el país, qué tipo de exigencias se tienen, pues seguramente utilizo el sistema reticular ascendente activado porque me permite investigar, saber y tener un mejor método de actuación. Yo disminuyo la incertidumbre en la medida que tengo más conocimiento. Entonces eso me va ayudando para poderlo manejar en ese momento. En complejidad, pues empiezo a tener más claridad, al ser un poco más flexible y creativo de lo que tengo. Sí es complejo, hay muchos factores, pero voy tomando el rumbo que necesito para poder ser más flexible y seguramente lo hago un poco más liviano frente al trabajo que voy realizando. Hay una serie que a mí me gusta, yo no sé si a ustedes les gusta ver series, que se llama New Amsterdam, les voy a colocar acá el nombre, New Amsterdam. ¿La han visto? Acá nos dice, yo no tuve ceremonia de ceremonia, muchos grupos. La ves en Netflix y la ves también en Star la tercera temporada. Natalia, tú que la viste, cuéntame qué viste frente al tema de la complejidad y el tema de la flexibilidad que la están trabajando. De hecho, si pudieran verla, es una muy buena serie y tiene muchos elementos asociados al liderazgo. Échenle la miradita y lo vamos conversando en las siguientes clases porque tiene muchos componentes importantes a nivel de liderazgo. Marisol dice, está súper la serie, dice Diana, no la he visto, Leini dice que, dice que sí.
Entonces, bueno, vayan viéndola ahí para que me vayan contando qué piensan sobre ello. Y dice adaptación, considero las habilidades de cada participante del equipo. Sí, ellos iban trabajando con flexibilidad. Ahorita se presenta esa situación, pues lo voy haciendo. Mañana se dio otra, pues lo resuelvo de alguna manera. Y cómo voy entendiendo que el mundo va cambiando y yo voy encontrando la mejor manera con un enfoque creativo. Yo disminuyo la complejidad en la medida que flexibilizo lo que está pasando porque lo hago más liviano para poder avanzar. Entonces, si pueden y les gusta ver tele, pues esa es una buena posibilidad porque es algo que realmente aprendemos. Obviamente no todo lo que sale ahí está bien, se cometen errores en comunicación, decisiones apresuradas, pasan cosas, pero sí hay muchos otros elementos que nos permite ver. La frase que él tiene es como, ¿en qué podemos ayudar? ¿En qué te puedo servir? O sea, ¿cómo podemos resolver? Como tengamos un problema y la respuesta es, bueno, ¿en qué puedo ayudar? O sea, no como eso no se va a poder, sino qué hacemos, cómo lo manejamos y pues creo que han logrado cosas importantes. Otras no les ha ido tan bien, pero así es en todas las decisiones, no siempre le va a unas cosas. Entonces, échenle la miradita y me van contando cómo la ven. Y el componente de ambigüedad, dificultad de interpretar todos los acontecimientos que se están presentando y que pueden reñir uno con otro. Yo les puse un ejemplo muy simple del día a día de trabajo, pero nosotros tenemos muchos componentes ambiguos en la vida. Mi pareja me dice una cosa, pero hace otra. Con mis hijos me dicen que debo portarme de cierta manera, pero yo veo que con ellos me funciona de otra manera. Entonces hay unas cosas difíciles de administrar. Entonces allí empezamos a ver estos componentes de agilidad y yo disminuyo la ambigüedad cuando voy tomando decisiones y voy innovando y voy avanzando. O sea, sí, estamos en dificultades y hay cosas contradictorias, pero voy tomando decisiones y voy avanzando hacia un camino que podría ser mucho más generativo y me permite avanzar. Jorge dice, ¿verdad, doctora? Cuando un gobierno no está de acuerdo con lo que hizo el otro, pero el resultado está viviendo en nuestro país en todos los ámbitos. Están pasando muchas cosas a nivel, estamos en movimientos muy, muy fuertes. Vamos a ver qué pasa. Yo todavía no me atrevería a decir si para bien o para mal, porque pues uno apenas tiene un pedacito de información a partir de lo que ve en noticias, a partir de lo que lee, a partir de lo que conversa, pero pues igual que tenga uno el escenario global, creo que todavía no para entrar a dar opiniones, pero sí estamos en un mundo complejo con muchos movimientos importantes para verlo. El que acabamos de ver fue el primer modelo teórico de entornos VUCA. Ahora vamos a ver el segundo componente que son los entornos BANI. Los entornos BANI son la evolución que tuvo los entornos VUCA y aquí lo que digamos que este fue un antropólogo que se llama de apellido Hamais. Les debo para la siguiente el apellido. Entonces, Hamais lo que hizo fue hacer un análisis de qué estaba pasando en este momento y lo empezó a estudiar precisamente cercano a la pandemia, qué es lo que está pasando y por qué ahora vemos que los entornos laborales se están poniendo de una forma distinta. Entonces empezamos a encontrar primero que son frágiles los entornos. ¿Qué es que un entorno sea frágil? Bueno, el entorno VUCA es por las siglas que finalmente se maneja en esto. Entonces, volatilidad, incertidumbre, pero en inglés, por eso finalmente es VUCA, porque sería VICA si lo habláramos en español, pero es VUCA por la palabra incertidumbre en inglés, complejidad también de la palabra inglés y ambigüedad también de la palabra de inglés. Y aquí entornos BAGI es porque finalmente también frágil en inglés, ansioso en inglés, no lineal en inglés e incomprensible también. Por eso se llaman entornos BAGI. Son simplemente siglas con las que tratan de explicar qué es lo que está pasando en este momento en el mundo empresarial. Pues a nivel de fragilidad, ¿qué parte del sistema, tanto de clientes y demás, están débiles y podrían hacer colapsar la organización? Las empresas pueden ser frágiles y lo vimos en la pandemia. ¿Cuántas empresas cerraron en Colombia y en el mundo producto de la pandemia? Porque de pronto estábamos acostumbrados a ciertas cosas y pues cuando iban pasando esas cosas, pues como que yo no sabía cómo responder, como que compré una cantidad de materia prima y ahora ya no puedo suministrar ese producto, no tengo cómo empacarlo, no tengo quien venga y trabaje, no tengo opción, o sea, se puede romper por algún tema, ofrezco algún servicio y resulta que cambiaron el proveedor y ya no voy a tener los mismos proveedores que administraban esos servicios, ¿cómo lo manejo cuando ese tipo de cosas pasa? Entonces, por algún tema puede colapsar en algún momento y puede ser frágil. Ansioso. Muchas empresas están tomando decisiones por el miedo de lo que pueda pasar en ese momento. Entonces, eso puede tener...
Ah, Ya se quedó. Ahí viene. ¿me puedes ayudar a apagar el micrófono, Félix? Tengo la máquina Ah, ahí. ya lo vi acá, ya lo puedo apagar. Entonces, ¿qué decisiones se están tomando por miedo a lo que pueda pasar? Muchas empresas tomaron decisiones por lo que puede pasar. ¿Qué tal hagamos esto? Hagamos no sé qué, vendamos, hagamos yo no sé qué, hagamos. Y después terminamos metidos en Dios porque no hicimos un análisis cuidadoso de lo que podía pasar si no nos aventuramos a hacer algo muy rápido y de pronto nos estaba haciendo falta esa información para poderlo revisar. Entonces, eso es importante mirarlo. No lineal, los resultados no responden necesariamente al esfuerzo de las estrategias que finalmente se tiene. Y es que en otra época uno tenía la idea de que si hago mucho esfuerzo voy a tener muy buenos resultados. Y en el mundo empresarial están notando que a veces yo hago esfuerzos así como que de la nada y termina saliendo un resultado increíble. O a veces yo me esforcé un montón y finalmente no pasó nada, ni sucedió nada bueno. Entonces se han dado cuenta que en el mundo empresarial ya no es como esfuércese mucho y va a lograr miles de cosas, sino a veces te esfuerzas mucho y no lo logras. O a veces hay cosas que tú no esperabas ese resultado, no lo hiciste con ese sentido, no esperabas que eso pasara y tienes a veces unas sorpresas de lo que está sucediendo que dices como, what? O sea, esto yo no lo esperaba y me llama mucho la atención esto que está sucediendo. Y el tema de que sea incomprensible, entonces cuando hablo del tema de incomprensible, es que experimentamos muchos eventos que no entendemos, que todo es revuelto y que uno dice, pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Pero por qué otra vez van a volver al estudio del metro cuando ya estaba todo tan agotado? ¿Pero por qué van a hacer esto? ¿Pero por qué? O sea, como que uno no entiende qué es lo que está pasando un poco en el mundo y por qué se toman las decisiones y qué es lo que está sucediendo con las personas. Muchas personas llegan a consulta y decir como yo no entiendo a mi pareja, no tengo ni idea qué es lo que está pasando, o no entiendo a mis hijos, es que no me cabe en la cabeza, yo no logro comprender. Entonces el mundo está siendo incomprensible para nosotros frente a ese tipo de cosas. Entonces quisiera preguntarles, ¿cómo ven en este momento el panorama que les estoy presentando desde entornos Buca y desde entornos Vano? Cuéntenme un poco esta información para qué cree que les sirve. ¿Cuál será la utilidad de ver este par de modelos en la interpretación de lo que sucede en el mundo empresarial y demás? Adriana dice, no entendemos porque han sido 20 años de estudio en el metro y no han iniciado a construir nada. Así como que uno dice, ¿por qué eso así? Estudios y estudios y estudios y cuando ya va a empezar como que otra vez pasa algo y vuelve y pasa algo y vuelve y pasa como que no entiendo. Cuéntenme un poquito cuál es la finalidad en este momento, para qué sienten ustedes útiles si le ven la utilidad a ver las cosas desde entornos Buca y desde entornos Bani. Cuéntenme un poquito ustedes cómo lo ven, para qué nos sirve esta información, qué tiene que ver con nosotros. Diana nos propone replantear estrategias de mejora. De acuerdo, cuando yo entiendo que esto es lo que le está pasando en la empresa, puedo diseñar estrategias y de ahí viene el tema de estrategia en mindset que vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a empezar a ver, porque digamos que el tema es largo, para ver esos procesos de cambio de lo que se marearía en ese momento. Nicole dice entender el entorno laboral desde dos puntos de vista. Y eso me puedo decir como, bueno, ¿a qué le voy a dedicar el esfuerzo para no desperdiciar tanto esfuerzo en cosas que no sean tan necesarias? ¿Cómo agilizo procesos para que podamos encontrar mejores resultados? ¿Cómo fortalezco los eslabones débiles de mi organización para que por ahí no se fracture mi empresa, sino podamos resolver la situación? ¿Cómo no voy tomando decisiones desde la ansiedad, sino tomo los datos que necesito para tomar decisiones no demoradas necesariamente, pero sí robustas en la decisión frente a las cosas que voy haciendo? Entonces, y cómo tengo más conocimiento para que el mundo no se me vuelva incomprensible frente a las cosas que quiero. Isaac dice el cambio. Y el cambio está presente, lo vivimos de manera permanente y cómo lo hacemos. Claudia nos dice que no sabes, pero míralo por donde lo estamos viendo en este momento, sobre la fragilidad, sobre que el mundo no es lineal, sobre que hay mucha ansiedad en el mundo y sobre que no siempre comprendemos lo que en este momento está pasando. Natalia dice para poder ajustar las estrategias que se adopten a cada organización. Y de hecho me atrevería a decir que en muchos casos hasta por áreas, hasta por personas, porque hay estrategias que le funcionan muy bien a una parte de mi empresa, pero a otras no.
Y eso nos van a estar preguntando todo el tiempo en talento humano. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos eso? Y se vuelve un poco complejo ese manejo. Queda dice para aterrizar más nuestra realidad y comprender que hay aspectos que no entendemos o que no se pueden manejar con otros aspectos y que podemos mejorar de acuerdo. Hay cosas que vamos profundizando y vamos haciéndole como un zoom a la realidad y vamos viendo qué es lo que está pasando y por qué en las organizaciones tenemos que pensar distinto. Las personas van cambiando de intereses y esto va afectando a la empresa, ¿de acuerdo? La innovación, de acuerdo a las necesidades, muy bien. Las personas van evolucionando y quieren nuevas experiencias. Todo lo que acaban de decir estoy de acuerdo y cuando yo empiezo a ver esos entornos, pues seguramente lo voy a manejar de una forma distinta. Entonces, a nivel de empresas, vamos a entrar en el área organizacional, ¿cuáles son los cambios que finalmente se tienen? Entonces, Juan Pablo Quintanilla en un evento decía que la crisis que tuvimos a finales del 2020, en mediados de 2020, cambió la forma en cómo lo estamos viendo en otro momento. Entonces, dice, los recursos humanos, decía él en ese evento, están viviendo una revolución, un momento de transformación que se puede comparar con lo sucedido con la revolución industrial que veíamos en el curso introductorio de la semana pasada. Entonces vamos viendo varias transformaciones que llaman la atención. Entonces Jacqueline nos dice una forma de repensar, forma de continuar avanzando frente a los cambios actuales y los que se nos avecina. Muy bien. Entonces, él dice una frase muy interesante que quiero leerle textual en lo que aparece y dice, las transformaciones esperadas para los próximos años hoy ya son una realidad. Teletrabajo, telemedicina, reuniones virtuales para tomar decisiones, entrevistas laborales online, capacitaciones a distancia, documentación digital de valor legal, nuevas formas de medir la productividad, inteligencia artificial para filtrar los candidatos a puestos vacantes, algoritmos para volver más eficiente el movimiento de los colaboradores, mayor dotación de personas freelance, como lo hablábamos hace un momento, las modificaciones de los contratos laborales que han tenido modificación. En otra época muchas de estas cosas estaban en los supersónicos y como que era allí, pero parte del proceso es que lo estamos viviendo a diario frente a las cosas que se tienen de manera constante. Entonces, ¿qué estamos viendo de estos temas? Uno, cómo hacemos un traslado de forma inteligente de las personas en la oficina. Hay empresas que han diseñado algoritmos para que las personas sepan a qué horas salir y a qué horas bajar, que tengan un app en donde se pueda compartir el tema del auto, en donde puedan llegar a través de otros medios de transporte, qué día les conviene más que vaya a la oficina. No es solamente ir por ir y meternos en trancón por meternos en trancón, sino el de talento humano, yo qué diseño para que ese traslado sea inteligente, no sea desde el sufrimiento, desde la tortura, desde el trancón, sino cómo lo hago distinto. Hay una universidad, por ejemplo, que ellos desarrollaron un app en donde tú escribes tu vehículo en el app y lo colocas y lo vas a compartir con personas de la comunidad de la universidad que pueden ser docentes, estudiantes, personal administrativo por la misma zona y entre todos pues vamos ayudan a pagar la gasolina y las cosas que finalmente se tienen, pero todos se comparten y demás y pues solamente pueden utilizarlo las personas que trabajan o tienen algún contacto con la universidad. Entonces tú sabes que hoy tú prestas tu carro, pero mañana te puedes ir en el carro de cualquier compañero. Y con eso, pues en esa época estaba todavía la excepción de pico y placa con más de 3 personas, entonces pues a la larga las personas podían tener su carro con cierta frecuencia, irse más cómodos, exponerse un poco menos al virus porque no tenían que estar en medios masivos sin suficiente ventilación y demás y tan cerquita todo, sino para poder estar mucho más tranquilos para poderlo hacer. Entonces yo cómo empiezo a hacer un traslado importante, vayan pensando en talento humano, ¿qué se podrían inventar? Y esto se los voy a preguntar en la siguiente sesión y les voy a pedir que lo vayan pensando estos días hasta la próxima semana que nos vemos. ¿Cómo voy haciendo un traslado inteligente? ¿Qué factores tendría que tener en cuenta para que si las personas van a la oficina, pues tengan unas condiciones seguras para esos temas de traslado? En esta pandemia mucha gente se dio cuenta que horas era más efectiva para trabajar. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo lo vi en muchas organizaciones que decían cosas como, por ejemplo,
A mí me rinde un montón el trabajar en la noche. Entonces yo en el día hago mercado, cocino, estoy pendiente de los niños y por ahí tipo 3, 4 me siento a trabajar y por ahí hasta las 12, 1 y ahí estoy súper productivo porque es la hora en la que yo estoy más lúcido. Otros decían, no, mire, yo me levanto a las 4 de la mañana, me siento a trabajar que ahí no hay nadie que me moleste y me puedo concentrar. Por ahí a las 11 paro, organizo el almuerzo, estoy pendiente de los hijos, de otra cosa y luego por ahí tipo de 3 de la tarde le doy otro rato largo porque esas son las horas que puedo trabajar. En esta época de pandemia, mucha gente se dio cuenta que no trabaja al mismo ritmo en horario de oficina de lunes a viernes de 8 a 5, lo que sea, sino que podían tener otros momentos donde podían ser mucho más productivos. ¿Cómo ir creando este compromiso que se conoce, digamos, internacionalmente como engagement, en donde las acciones serán juzgadas en cuando estuvieron en la pandemia para después mirar el nivel de sentido de pertenencia y compromiso que generaron con la compañía? Si durante la pandemia la empresa me mantuvo contratada, fue amable conmigo, fue flexible, me enseñó cosas, o sea, trató en lo posible dentro de sus posibilidades, porque hay muchas empresas que no tenían posibilidades, pero en lo posible dentro de sus opciones en cuidar a la gente, es muy probable que esas personas desarrollen un sentido de pertenencia muy distinto hacia su empresa producto de esa situación. Entonces allí, digamos que con un mayor nivel de compromiso de las personas que sean más efectivos y menos proclives a irse de la organización. Es decir, si yo siento, voy a ser más productivo porque siento que mi empresa se esforzó conmigo y me cuidó en la época de crisis. Y pues yo no me voy a ir de la empresa ahorita que finalmente la empresa ya estamos otra vez restableciendo servicios porque quiero cuidar la compañía que cuidó de mí en el momento que se lo necesitaba. Empezamos con el concepto ambiental en muchos lugares de relación de medio ambiente, cero papel. En muchas organizaciones, cosas que se hacían solo físicas pasaron a ser digitales. En algunos se devolvieron, debo decirle, y cuestión que me genera mucho malestar de pensar que si ya lo hicimos y ya se podía, ¿para qué volvemos otra vez al papel? ¿Para qué seguimos dañando nuestro medio ambiente y toda la cosa? Pero bueno, pero muchas otras empresas no se devolvieron. Ya dijeron, esto ya está así, está virtual, ya no es necesario en este momento para poderlo hacer y poderlo trabajar de una manera diferente. Una dice, pero a nivel organizacional, el punto de quiere la productiva y no ver la persona que se debe hacer. Sí, y es parte de lo que nosotros tenemos que encontrar en el talento humano, en el equilibrio, Susana, y eso me gusta mucho lo que mencionas, porque es cómo sí mantengo la estrategia de la productividad y lo tengo la mirada muy fija ya, pero cómo desde talento humano hago que las personas tengan buenas condiciones, que tengan desarrollo, que tengan crecimiento, que sus indicadores de felicidad estén de acuerdo a las mediciones que hablamos, que haya un buen clima. O sea, ¿cómo voy alternando esos dos? Porque la empresa sí va a tener ánimo de productividad, pero yo por el otro lado puedo estar pensando en talento humano, ¿qué voy haciendo para mejorar las cosas? Entonces es un tema como de equilibrio entre los dos para irlo trabajando de manera importante. Y ahí lo que estábamos hablando hace un rato, la tecnología, el uso y la colaboración. ¿Hasta dónde llevo la tecnología? ¿Hasta dónde llevo los tiempos de trabajo? ¿Hasta dónde me comunico con la gente frente a las cosas que tengo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo seguir haciendo? Porque la idea no es pasarme a un nivel de absolutamente invadido por la tecnología y me olvidé de todo, pero tampoco como no me mantengo como alejado de eso, porque seguramente va a pasar en muchos momentos allí importantes para poder revisar y mirar. Vemos también cómo vamos haciendo la atracción. Mi profe, mi esposo trabaja en una empresa muy reconocida, pero yo evidencio que el talento humano y bienestar no se preocupa por sus colaboradores. Qué triste eso, ¿no, Liliana? Porque si trabaja en una empresa finalmente reconocida, pues debería tener opciones de crecimiento para la gente que trabaja allí y no que fuera un lujo para algunos pocos, sino que realmente pudieran manejarlo diferente. No, sí, Liliana, eso no, ese es nuestro papel, ¿saben? Señoras y señores, yo creo que ese es nuestro papel. Yo creo que nuestro papel en talento humano es cambiar la transformación, es buscar condiciones diferentes, es abogar porque el ser humano sea tenido en cuenta, que nos preocupemos por el ser de manera importante. Eso no tiene tanto sentido y de verdad parte de lo que quisiera que nos queden todos estos mini cursos que estamos haciendo y cuando estemos haciendo el diplomado es trabajar de manera muy consciente en ese proceso de mejoramiento y aquí vamos a ver muchas cosas bellísimas que sirven para las personas. Obviamente hay que venderla bien, hay que sustentarla, hay que mirar cómo la pegamos a la estrategia. O sea, tenemos que ser inteligentes de la forma que lo vamos a presentar y eso lo vamos a ver en las sesiones,
pero cómo lo aprovechamos a nuestro favor frente a lo que estamos haciendo. Jorge nos dice, en la parte de la justicia con las audiencias, uy, sí, eso fue una cosa increíble, Jorge. Y los procesos, yo soy docente de la maestría de Derecho Laboral de una universidad. Y en esa universidad, pues todos son abogados. Y yo les dicto yo la materia de talento humano, de hecho. Y ellos me contaban que antes, cuando iban a pedir un expediente para un proceso, ellos tenían que ir al juzgado, llevar la chocolatita para la persona que los atiende, hacer el lobby, bueno, todas las cosas que finalmente tenían. Y a veces durar toda la mañana hasta que les pasaban el expediente y durar horas revisando. Todo eso se escaneó, todo eso está digitalizado. Entonces, si la persona necesita el proceso, se mete a la página que necesita, digamos, con el número del proceso, con las autorizaciones que necesita y en 5 minutos desde su despacho no tuvo que trasladarse, no tuvo que llenarse de ácaros cogiendo una cantidad de papel, no tuvo que llevar el regalito para la persona, nada. Desde su despacho podía revisar la información y agilizar el proceso que finalmente se tiene. Entonces, pues imagínese cuánto tiempo se agilizan esos procesos para poderlo hacer. O en el correo del juzgado le mandan el proceso de acuerdo, Susana, eso ha mejorado de manera importante. Habrá cosas que no hemos mejorado en esta época, pero esa sí fue una de las chéveres. Y Lena dice, yo le digo a mi esposo que no se preocupa porque no los valoran. Sí, eso no vale. El humanismo, el talento humano es primordial y se mira el personal, el ámbito familiar. Muy bien. Y quiero parar ahí, de acuerdo a nuestro compromiso del tiempo que hablamos de hasta que nos vamos a estar hoy acá, teniendo en cuenta esto que estamos hablando. Quédese pensando en estos días cómo todos estos cambios están en este momento muy relacionados con nuestro quehacer en las organizaciones. Nosotros somos los psicólogos, nosotros somos los que nos toca empezar a hacer esa transformación en las empresas. A veces nos escucharán, a veces no, a veces tendremos éxito, a veces nos tocará pedalear mucho, pero nosotros tenemos que estar convencidos que sí es el camino. Yo conozco muchas personas en talento humano que no están convencidas de eso y digamos que en algún momento se olvidaron de ese sentido humano de lo que tenemos y eso a nosotros no nos puede pasar, porque la idea es que vamos a tener la técnica, porque vamos a ver la técnica de cómo se hacen las cosas y vamos a ver los formatos, las plantillas, las pruebas, toda la cosa, pero teniendo en cuenta el sentido. Por eso es que estas primeras sesiones del mini curso están asociadas a panorama, a contexto, a modelos, a mirar qué viene, pues para que nos dé no sé, que yo tenga hambre de qué viene. Bueno, sí está pasando eso, pero entonces, ¿qué hago con eso y cómo lo voy manejando en esta información? Entonces, acá nos dice Dida, nosotros nos empezaron a hacer muchas actividades de bienestar de forma virtual, pero nos toca desde la oficina y es complicado, por lo menos aeróbicos atendiendo público. Uy, sí, Edith. A veces en ocasiones, cuando la empresa no valora el esfuerzo de las personas, hay desmotivación, hay que buscar la armonía, qué aprendizaje hemos hecho. Gracias por tu clase, con mucho gusto, Susana, con todo mi amor. Flora dice, muchas gracias, profe, debemos hacer el cambio y empezar por nosotros mismos. De acuerdo, Paula. O sea, si eso nos quedó, estamos avanzando de manera increíble, porque cuando yo tengo esa tendencia, todas mis acciones van a ir asociadas a ese desarrollo. Flora dice, gracias, profe, muchas gracias, profe. Bueno, ¿cómo se van de la sesión? ¿Qué se llevan de la sesión? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les pareció lo que vivimos el día de hoy? Marisol nos dice, profe, muchas gracias, qué gran capacitación. Dice, excelente, muchas gracias. Excelente. Cuéntame cómo se van, qué les pareció, cómo vamos. Igual le vamos a seguir trabajando porque eso está, hasta ahora está empezando. O sea, la idea es que nos vamos a ver como todo el año más o menos, porque esto es muy grande, esta información es muy grande. Entonces, pues ahí le seguimos trabajando. Pues gracias, profe, excelente, con mucho gusto, con todo mi amor, con todo mi corazón y bueno, ahí seguimos todas las cosas que vamos a seguir trabajando. Gracias, Paula, por todo lo que dices. ¿Recuerdas a una docente que tuve? Bueno, Félix, te devuelvo la batuta, te devuelvo a este equipo maravilloso y bueno, la próxima semana nos vemos porque hasta ahora estamos calentando, muchachos. Todavía no hemos terminado la parte de cambio y nos falta la estrategia. O sea, eso todavía tenemos para dar. Así es, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí están, cierto, contándonos que están fascinados, fascinadas con todo este proceso. Y díganme ahí, yo creo que sin lugar a dudas, de todas las cosas que que se han llevado, yo creo que se llevan también una perspectiva distinta de todo lo que es definitivamente la función, el rol del psicólogo en las organizaciones, ¿cierto? No sé si lo ven así. Y bueno, mis amigos que están en Facebook, dale me gusta, dale compartir. Y si aún no están en el grupo privado, no están aún en el grupo privado, por aquí le vamos a colocar el link para que puedan estar aquí, ok, puedan ingresar al grupo de WhatsApp
porque allí estaremos colocando las grabaciones, tanto de las clases de ayer, quienes no alcanzaron a estar, como esta clase, porque yo creo que vale la pena que la repitan, ¿cierto? Que puedan repetirla, que puedan tener nuevas perspectivas. De pronto algunos no alcanzaron a llegar al inicio de la clase, así que van a tener la grabación. Mañana ya estará allí en el grupo, estaremos colocando el link de la página donde tenemos este proceso. Mi querida profe, muchísimas gracias, y como tú dices, estamos apenas calentando motores. Gracias por tu cariño, gracias por ese deseo de dar y dar y dar, que no te guardas nada, para, como siempre decimos en el equipo Ser Productivo, ayudar a los psicólogos a llenar los vacíos que pudo haber dejado la universidad y que se enfrenten al mundo real sin que tengan que improvisar. Sin más, feliz noche a todos y todas, y recuerden que en el equipo Ser Productivo estamos siempre pensando en tu éxito. Feliz noche.